La recuerdo haber visto hace años. ¡Años! Espérate, déjame ajustar un poquito la modelo. Hace años recuerdo haberla visto, ¿eh? La del guardabosques ruso. Y era buenísima, weón. Porque a mí me dan mucho miedo estas historias de... Mira, las historias de... Me perdí en el bosque, me valen chota. Yo he vivido toda mi vida en el bosque y me da igual, pero... Me perdí en un bosque nevado, me cago. Así que... Uy, eso sí, las intros de Mix siempre están muy fuertes, ¿eh? Hola, hoy... ¡Ah! ¡Backcat! Ya vimos eso, lo vimos antes de Monument Mythos. De hecho, el video lo voy a subir la próxima semana. quiero compartirles las historias de un Anon ruso y su mala experiencia con muchos de los venados de su tierra. ¿Qué tal perderse en México? Nah, si me pierdo en México al menos me como unos tacos y luego me muero. ¿Qué sucedió alrededor del mundo con venados? Y luego de acabar todas sus historias, trataré de explicar la probable explicación de por qué sucedió todo esto. Antes de empezar, debo recordar que, de acuerdo a las estadísticas de YouTube, solo un pequeño sí. unas de mis experiencias. Lo siento. Mi inglés no es mi lenguaje nativo, así que perdón si mi gramática no es perfecta. Ser yo, finales de los 90. Trabajar en una zona muy rural de Rusia, como una especie de guardabosques o conservacionista de la vida silvestre. En Rusia no tenemos las mismas regulaciones y el protocolo estricto que algunos de ustedes. Qué rico que esté en pensar. español, güey. Más o menos conducimos en vehículos todoterreno y regañamos a los cazadores furtivos, mientras garantizamos la seguridad de la población de ciervos y esas cosas. Trabajé en una zona rural, rodeada de bosques y naturaleza salvaje. Solo tenía un colega, al que llamaremos Pieter. Es breve. Pieter, el pete. Pieter Digo, el era el típico ruso loco de contraataque, que elaboraba su propio vodka y fumaba como una chimenea. Él fue mi mejor amigo por muchos años y siempre me apoyaba sin importar que nos encontráramos allá en el bosque. El trabajo tenía una paga de porquería, pero venía con un montón de beneficios que lo hacían valer la pena. No teníamos jefe y básicamente podíamos ir de campamento, emborracharnos y llamarlo una excursión. Debo admitir que una o dos veces sacamos a algunos cazadores inocentes de su dinero, alegando que estaban cazando furtivamente. Éramos corruptos como una pero aún así logramos hacer algunos arrestos decentes. Al menos el pan es honesto. Reales tras las rejas. Pero a veces recibimos llamadas que nos exigían que hiciéramos un trabajo duro real. Cuando notificaban de animales enfermos, nos tocaba salir y asegurarnos de que no se extendiera. Si un animal mostraba un comportamiento agresivo que pudiera poner en peligro a los lugareños... ¡Rápido, ese conejo tiene un cuchillo! Teníamos amigos en el veterinario local que tomarían las muestras de sangre si sospechábamos rabia o algo más. Un día, Pieter y yo recibimos una llamada de algunos lugareños bastante asustados. Nos dijeron que unos muchachos habían ido de casa hace un par de días, pero ninguno había regresado. Todos creían que habían sido asesinados por osos o lobos. Genial, ahora tenemos que aventurarnos en el desierto para algunos carnívoros potencialmente agresivos. Nos señalan en una dirección general y despegamos en nuestro todoterreno. Conducimos por la zona durante unas 3 horas, cuando encontramos un camping abandonado. Era evidente que el campamento había sido destrozado por algo, probablemente un oso, por lo que parece los muchachos habían abandonado el campamento toda prisa, ni siquiera traían sus rifles. Desde entonces nos tocó ir a pie con nuestras armas desenfundadas, por si acaso. Encontramos el primer cadáver a pocos metros de su campamento. Estaba acostado boca abajo, con varias heridas profundas en la espalda. Lo que nos pareció extraño fue que se trataba de heridas punzantes profundas, que nunca antes habíamos visto en un ataque de oso o de lobo. Había un camino despejado que indicaba dónde habían huido los otros niños. Encontramos a 2 niños en la misma área pequeña, ambos muertos con heridas similares. Uno de ellos prácticamente había sido destripado. Pieter estaba visiblemente conmocionado por esta escena y seguía moviendo la cabeza con incredulidad. Según los lugareños, se suponía que había 4 niños aquí, así que todavía nos faltaba uno. Ambos nos cagamos los pantalones tácticamente cuando escuchamos algo crujiendo a través de la maleza hacia nosotros. Joder, me encima táctico. Apuntamos a la conmoción y esperamos a que se revele antes de disparar. Casi dejo caer mi rifle cuando emergió de los densos arbustos. Era un ciervo rojo, con los restos destrozados del cuarto niño clavado en sus astas. Tenía problemas para mantener el equilibrio bajo el peso del chico, pero aún así gritó agresivamente, como si estuviera a punto de atacarnos. Pieter fue el primero en salir de la conmoción y comenzó a encender a la maldita cosa. Después de una inspección más profunda, notamos que sus astas estaban rotas. Había puesto una cantidad excesiva de fuerza detrás de cada una de sus cargas, rompiendo sus astas sobre los pobres niños. Ok,
para ser un poco honesta, sabiendo de la anatomía de los ciervos, sí se pueden romper, de hecho. Llega la época del año en que se les caen, ¿saben? No, no es muy poco común. Pero mi punto es de que, ¿saben por qué esta historia rusa me gusta tanto y en su momento me da tanto miedo? O sea, yo no la llamaría como una historia muy aterradora como tal, pero más o menos. ¿Por qué? No esperas aquí ver osos, lobos, cultos, gente homicida, no. Imagínate el chingue de miedo que da el hecho de que sea un puto ciervo, weón. Un puto ciervo atravesando literalmente los cuerpos de personas vivas, güey. Despedazándolos a cornadas, güey. Es literalmente una bestia apuñalándote el cuerpo múltiples veces en la fría tundra. Y eso me gusta. La razón por la que el cuarto niño estaba atrapado en las astas fue porque la maldita cosa prácticamente le había atravesado la caja torácica. No pudimos separar al niño de las astas, así que tuvimos que traer la cabeza con nosotros. ¡Ah, piola! Fue uno de los viajes más bizarros a la casa que hemos tenido, con el equipaje lleno de varios cadáveres amarrados a la parte de atrás en nuestros todoterreno. Las autoridades locales están muy enojadas con nosotros, porque como podrán haber notado, movimos cuerpos de una escena del crimen potencial. Pero nos dejaron salir sin problemas, viendo como el asesino estaba literalmente clavado dentro de una de las víctimas. Ver el corazón roto de los padres de esos niños aún me atormenta. Esa noche salí con Pieter más que nada porque aún estaba asustado de esa mierda. Eso no es natural, me dijo en un punto. Es que ese es el punto, es antinatural. Y defenderse contra predadores. Sí, pero este infeliz cazó a esos niños y los mató a todos. Ellos no hacen eso. Esa fue la primera vez que atrapé un pequeño fragmento de las cosas tenebrosas que pasan allá afuera. En los años siguientes vi un montón de mierda extremadamente loca, que solamente Pieter y yo sabemos, y voy a compartir esas historias con ustedes, y ojalá me puedan creer y entender por qué estoy asustado cada vez que veo un ciervo. Aproximadamente 1 o 2 veces al mes teníamos que hacer excursiones a lugares desiertos para buscar señales de cazadores furtivos, animales enfermos y otras cosas por el estilo. Una vez decidimos conducir a un área bastante apartada, porque había rumores de alguna caza furtiva potencial. Era un viaje muy largo, por lo que siempre lo habíamos pospuesto, rezando para que los osos atacaran a los cazadores furtivos, para que no tuviéramos que hacer el trabajo del viaje. Tuvimos que conducir durante unas 15 horas, antes de que el terreno se volviera demasiado difícil para manejar para los ATV. Tuvimos que caminar el resto del camino, lo que significaba que teníamos que acampar. Estaba bastante incómodo cuando llegó la noche. Acampar es una norma para nosotros, pero estábamos muy lejos de la civilización que antes, y el incidente anterior todavía me perseguía en la mente. Pieter me ofreció una botella para aliviar mis preocupaciones, pero yo no quería estar intoxicado en caso de que fuéramos atacados por un ciervo demoníaco. La noche transcurrió sin incidentes, pero todavía no dormí mucho. Continuamos nuestra caminata hacia el supuesto punto caliente de los cazadores furtivos. Llegamos, miramos a nuestro alrededor, pero no encontramos nada. No parecía haber ningún signo de actividad humana en ninguna parte del área. Malditos rumores, Pieter murmuró para sí mismo mientras negaba con la cabeza en frustración. Normalmente deberíamos estar felices y no encontrar nada, pero esta vez estábamos agotados y de mal humor. Luego nos sobresaltó un fuerte bramido que resonaba en el bosque. ¿Qué diablos fue eso? Inmediatamente Pieter sacó su rifle y apuntó en la dirección del ruido. Aunque iba en contra de nuestros instintos, teníamos que ir a investigarlo. Llegamos a una pequeña cresta que era un claro. En medio del claro un grupo de 5 ciervos se apiñaban juntos. Sus cabezas estaban inclinadas, como si estuvieran pastando. Notamos que todos parecían hacer esos movimientos bruscos y violentos repentinos, como si estuvieran tratando de desgarrar el suelo con sus astas. Pieter disparó un tiro al aire, tratando de hacer que se dispersaran, pero no se movieron ni un poco. ¡Ah, qué turbio! Si tienes algún conocimiento básico sobre la vida silvestre, sabes que los ruidos fuertes y repentinos hacen que casi cualquier animal salga corriendo. Disparamos un par de tiros más al aire, pero no reaccionaron. Y en un pequeño momento de locura decidimos acercarnos a ellos con calma para ver mejor lo que estaban haciendo. ¡Verga! Cuando nos acercamos a ellos, nos encontramos con el desagradable hedor a podredumbre. ¿Eso es un maldito oso? Pieter hizo un gesto hacia el suelo frente a los ciervos. Para nuestro desconcierto colectivo había un gran oso pardo adulto. Estaba en una alta etapa de descomposición, lo que significa que llevaba muerto al menos 4 o 5 días. Los ciervos jadeaban y gemían mientras continuaban corneando el cadáver una y otra vez. Parecían gravemente desnutridos y exhaustos. El cuerpo del oso estaba completamente destrozado, a excepción de la cabeza, que por alguna razón habían dejado completamente ilesa. Nos quedamos congelados en el suelo mientras veíamos esta horrible escena desarrollarse. ¿Cómo derribaron un oso?
¿Cómo diablos es eso posible?, le pregunté a Pieter. Sacudió la cabeza con incredulidad mientras levantaba su rifle, y le disparó a uno de los ciervos. Luego me explicó que quería una muestra de sangre. Apenas el ciervo cayó al suelo, los demás dejaron de hacer lo que estaban haciendo, y todos se voltearon a mirarnos. Todos esos ciervos, cubiertos de sangre podrida y trozos de carne, mirándonos. No cargaron, ni mostraron ningún comportamiento agresivo. Se limitaron a mirarnos, sin pestañear. Pieter había cambiado opinión sobre la muestra de sangre en este punto, y poco a poco comenzó a retroceder. Yo Me seguí su encantaría ejemplo ver y una animación o algo así de esto, ¿saben? Por si acaso. Cuando llegamos a la cresta, reanudaron su ataque en el oso muerto. Y una vez más, sin prestarnos atención. Habíamos terminado esto en este punto. No establecimos el campamento esa noche y solo seguimos caminando a un ritmo rápido hasta que llegamos a nuestros cuatrimotos. Ninguno de nosotros pronunció una palabra durante todo el viaje a casa, excepto por el ocasionar. Joder. Este incidente de verdad cambió algo dentro de Peter. Le tomó a él varias semanas antes de que fue conmigo al bosque de nuevo. Él estaba completamente convencido de que los ciervos estaban siendo manipulados por una bruja o algo. Pero realmente no creo en brujas ni nada de eso. Solo creo que la naturaleza es mucho más jodida de lo que creemos. ¿Pero? Hemos estado alejados de la verdadera, cruda naturaleza por tanto tiempo porque escogimos vivir en ciudades, que es lo que hace que probablemente olvidemos lo aterradora e impredecible que puede ser. Aún así, había algo raro sobre esos ciervos y no tengo explicación sobre qué podría ser. Un día recibimos una llamada. Es que eso que dice el chat es muy cierto. ¿Y por qué da tanto miedo, no? O sea, no da miedo como tal. No me voy a ir a dormir a la noche pensando que va a venir un ciervo a matarme. Bueno, tal vez. Tal vez. Las pesadillas que tengo yo son raras. Pero el punto de todo, por qué la historia, creo que porque esta historia me gusta mucho, porque pega tanto, por decir así, es porque se siente real, ¿saben? Se siente real. De las autoridades locales. Aparentemente, un anciano que vivía solo en una Suena cabaña como algo que te no pasaría, ¿no? Y lo contarías como anécdota en alguna fiesta. Ya que no estaban acostumbrados a terrenos que no fueran calles asfaltadas. Los llevamos a la cabaña y estacionamos a unos metros de la puerta de entrada. Ya estaba bastante claro que algo había sucedido. La puerta estaba desprendida por completo de sus bisagras. La cabaña estaba vacía. Los oficiales nos pidieron que los ayudáramos en su búsqueda y acordamos hacerlo. La teoría inicial era que se lo había llevado un oso, lo que parecía bastante plausible teniendo en cuenta la puerta jodida. Nos separamos y seguimos todos los senderos que pudimos encontrar. Tomó aproximadamente media hora, antes de que uno de los oficiales llamara a reportar algo. Sonaba un poco conmocionado, pero nos dio instrucciones detalladas de dónde estaba. No nos quiso decir lo que había encontrado, solo dijo: querrán ver esto ustedes mismos. Cuando lo alcanzamos, no estaba claro lo que había encontrado, ya que nada parecía fuera de lugar. No había ramas rotas, no había ningún rastro, nada. Simplemente señaló hacia un gran árbol frente a él, y colgado de una de las ramas más altas había un cadáver de un ciervo fresco. Eso fue ciertamente extraño, pero aún no entendíamos qué tenía que ver con el caso. Luego notamos algo aún más extraño. Más arriba del árbol había un cadáver de oso. Algo había matado a un oso y luego lo había colocado en el árbol. Yo sé que los leopardos y otros grandes felinos hacían eso para consumirlos más tarde, pero no hay leopardos o tigres o ningún felino donde esto sucedió. Los osos tampoco hacen eso. Inquietos y se echaron miradas nerviosas por encima de sus hombros. Nos quedamos en grupo después de esto y miramos a nuestro alrededor durante un par de horas antes de dar por terminada la búsqueda. En nuestro camino de regreso, una vez más pasamos el árbol. El ciervo se había ido, solo había dejado algunas ramas ensangrentadas detrás. Aceleramos el paso y salimos de ahí sin mirar atrás. En otra ocasión, hubo un incidente bastante horrible. Me encanta el miedo a lo desconocido, porque ese es el punto. No necesito ver un monstruo, alguien o lo que sea para decirme de que hay algo turbio aquí que me va a matar, ¿no? La idea de que hay algo en el bosque que no conozco, no sé, no he visto, no sé cómo funciona, ni siquiera sé cómo suena. Pero lo único que sé es que es tan brutal para no solamente matar un oso, sino subirlo a lo más alto de un árbol y dejarlo ahí para comérselo después. Eso es interesante. Y la historia se llama Historias de guardabosques rusos. ¡Ya antojaron! Horrible. Probablemente esperarías que los inviernos sean bastante duros, con una tonelada de nieve y menos de 40 grados centígrados. Si alguien desaparece, se presume inmediatamente muerto, porque es imposible mantener la temperatura central durante... Confirmo lo que dicen en el chat. Los bosques deberían ser más temidos de los que son. Depende qué tipo de bosque, claro. No vamos a hablar de una arboleda baja y cagarnos de miedo, ¿no? Pero los bosques profundos, los bosques grandes, loco.
A mí, mira, yo lo digo, como persona de campo, siempre, bueno, cuando chiquita, ¿no? Eh, no vivía en zonas boscosas, por decir así. Yo vivía en zonas montañosas. Entonces, esa clase de zonas para mí son terrenos diarios, ¿sabes? Es cosa de encontrar el camino y saberle cómo volver. Yo estaba a altas, ¿no? Horas de la noche metida en montañas, ¿no? Tratando de volver a casa, encontrando una forma de bajar o subir. Pero los bosques así de profundos son una historia completamente diferente porque es un camino plano. O bueno, puede serlo, ¿no? En general lo son. Es un camino plano. Pero la diferencia es que tu vista ve hacia el horizonte y no ves nada. Nada. No es como en otros lugares donde la montaña del mismo suelo te bloquea la vista o ya llega un punto donde ves el mar y que se pierde la mirada en la lejanía. No, el bosque te encierra en sí mismo y eso me encanta. Me encanta para aspectos de terror, claramente, ¿no? La idea del bosque tupido, del bosque que en sí mismo no es un ambiente de, mira, natural, un par de árboles y ya está, ¿no? Sino el ambiente de, aquí estás encerrado, muévete lo que quieras, pero no sabes qué lugar es tu de salida y qué lugar es tu muerte. Y sin importar cuánto avances, no puedes ver a dónde vas ni lo que hay. ¡Zen! ¡Gracias por la sub! ¡Hola! ¡Buenas! Y perdona, me puse modo Dross. Van a ser las 1 de la mañana, me puse modo terror. No sé, me gusta esto, me gustan las historias de terror, me gustan un chingo. Deberías, mira, y estaba a punto de decir, debería volver a escribir historias de terror y recordé que estoy haciendo un horror analógico, así que lo estoy haciendo. De mucho tiempo, sin el equipaje correcto. Si el hijo de alguien desaparece, bueno, eso es de lo peor. Me dieron chills, pues lo haremos seguido, ¿vale? Porque una madre había denunciado a su hija de 6 años. La idea de pasar horas en el frío penetrante no era bonita. No podíamos hacer la vista gorda ante un niño desaparecido. La madre había dejado que sus hijos jugaran afuera, cuando uno de ellos simplemente había comenzado a correr hacia la línea de los árboles. Había estado ya afuera por algún tiempo, gritando su nombre, pero simplemente no pudieron encontrarla. Ahí fue cuando llamaron a la policía, que luego nos llamó a nosotros. Para cuando llegamos al área de búsqueda, ella ya había estado desaparecida durante aproximadamente 2 horas. Seguimos un rastro que sospechamos que era el suyo. El rastro siguió por mucho más camino de lo que un niño de esa edad debería poder correr, y luego simplemente se detuvo. No hubo rastro de que intentaba eludir, pelear o cualquier signo de, bueno, cualquier cosa. Es como si acabara de desaparecer en el acto. Examinamos las pistas para ver si había retrocedido o algo así, pero no había ninguna señal clara de dobles pisadas. Pieter estaba visiblemente molesto y frustrado. Preguntamos a los otros niños por qué había empezado a correr hacia el bosque. No tenían una respuesta clara, pero me afirmaron que ella simplemente comenzó a correr sin ninguna advertencia. Los niños temblaban y lloraban, así que les pedimos a la madre que regresara a su casa mientras seguíamos buscando. El oficial los siguió de regreso a casa, para que se sintieran más seguros, pero 15 minutos después uno de los otros oficiales recibió una llamada en su walkie-talkie, y pudo escuchar el sonido distintivo de una madre llorando de fondo. Habían encontrado a la chica. La habían encontrado sentada en el escalón a su puerta trasera de la casa. Estaba muerta, estaba casi completamente congelada. Solo tenía una chaqueta y pantalones normales, considerando que se suponía que solo iban a jugar un ratito afuera. La madre había cerrado las puertas antes de que se fueran porque no quería que le robaran la casa mientras estaba afuera. Hasta el día de hoy lagrimé un poco cuando lo pienso, pero todavía tengo algunas preguntas sin respuesta sobre lo que realmente sucedió. La solución obvia es que la niña había regresado a casa y murió de frío cuando no pudo entrar, pero sigo pensando que hay más. Si había vuelto corriendo, ¿cómo no la notaron ninguno de sus hermanos o su madre? ¿Por qué no respondió a la llamada? ¿Cómo volvió corriendo sin dejar huellas? ¿Cómo estaba casi congelada, a pesar de que había pasado desaparecida solo unas 4 horas? Ninguno de los vecinos había visto nada inusual, por lo que no había nada que investigar. La madre se culpó a sí misma y se volvió alcohólica y no sé nada más de ella. Todavía pienso en ese incidente todos los días. Eso es deprimente, ¿eh? Por alguna razón golpeó más fuerte que los 4 chicos que habían sido mutilados. Y esto concluye la... Pero queda la parte 2. Y me salto la intro porque la de este güey es muy ruidosa. Venados. Aquí dicen, yo llegué a estar en una casa del campo un tiempo y había una vista al bosque muy cerca de la casa. Es increíble cómo el ambiente cambia tanto en el día y en la noche.
Pararme frente al bosque y decir, más allá de esta reja no hay nada. Solo oscuridad y la naturaleza más pura y salvaje. Uf, uy. Parte 2 del ruso, baby. No, si terminamos con el ruso y nos vamos a mimir, güey, que quiero tomar vodka y no me parece muy sano. Uy. Esto compensa bastante la decepción de Monument. Es que me encanta esto. Mira, de hecho, curiosamente, iba a mencionar de que me vi un video sobre el estudio de el miedo del frío, ¿no? Un miedo súper infravalorado, ¿no? Espérate. Sí, ahí está. Ahí lo ven, ¿no? ¿Se ve? Espero que sí. Bueno, aquí está. Entonces, que vean mi mouse aquí. El miedo del frío. Un video de... Esta es una clase de videos que quiero hacer, by the way. Un essay sobre algo, pero el punto es de que es un miedo súper infravalorado, porque todas las descripciones y análisis del miedo al frío es sorprendente, porque al mismo tiempo, al ser el frío, un miedo muy poco considerado para ser algo tan común, agarra a la gente por sorpresa, ¿no? Y es entonces cuando empieza a caer la desesperación porque el frío es algo que confunde tus sentidos de manera muy poco común. Entonces, entre más vas por el frío, entre más te pierdes en el bosque, entre más deseas sentir el calor y la satisfacción de escapar de ese lugar, es lo que estás sintiendo no es comodidad ni satisfacción de un futuro posible. Lo que estás sintiendo es literalmente como tu cuerpo se empieza a entumir y sin que te des cuenta tus funciones motoras empiezan a perderse. Tu mente se desquebraja y tu cuerpo deja de sentir frío y empiezas a sentir un calor extenuante. En ese punto es cuando ya no paras de simplemente quitarte la ropa y tratar de sentir algo de frío porque te mueres de calor. Pero en ese mismo momento es cuando debes pensar, tu mente ya está muy fuera. El frío te está tomando control sobre tu cuerpo. Y morirás congelado lentamente, hasta el punto que ya no sepas en qué momento fue que diste tu último aliento. Y eso me parece muy interesante. Me encantan las historias referentes al frío y a los bosques, güey, créanme, increíble. Una vez vio una madre ciervo morder a un... Espérate, me pasé. Hay algunas comunidades de viejos creyentes aislados en los bosques del sur de Siberia, pero no recuerdo que se las considerara ni remotamente personas aisladas, ni siquiera durante la época soviética. Aquí hay algunos incidentes más breves que no se pueden convertir en historias. Ay, lo siento. By the way, la gente que me dice cositas bonitas de mi voz, gracias, trato de mejorar porque pues quiero hacer videos de terror, ¿no? Entonces, no creo poder estar haciendo un video de terror y mandármela como el Mexican, que su tono es alegre, ¿no? No creo poder estar, y murieron toda su familia, no, yo voy a estar así. Y así fue como encontraron la cabeza de la víctima, sin ojos y completamente depravado de sangre. Y así pudimos comprobar anteriormente de que su cuadro demostraba una cara con los ojos de fuera colgante y el cuello completamente cortado. Era lo que quedaba de ella, solo un desperdicio de carne muerta y putrefacta en el suelo, con una sonrisa. ¿Quién diría que pasó los últimos momentos de su vida feliz? Aunque muy probablemente simplemente parte de la tortura. ¿Saben? Esas son las clases de cosas que puedo hacer yo de vez en cuando y a mí me divierte. Dani, tú tienes la voz perfecta para ser tierna, dar miedo y captar nuestra atención, solo engrúsala un poco. A tu servicio, Omega. Gracias por ese consejo. ¿Por qué no intentas hacer con un tono tipo Dross? Y estas son... empanadas. Perdón, lo siento. ¿Cómo es una voz tipo Dross? Empanadas. Perdón. Sería como, no sé. Estas son... No puedo. La voz de Dross es muy rara, güey. Y así fue como... No sé, güey, es raro. Pero bueno, continuando, ¿no? Espero que les guste mi voz haciendo esa clase de contenido, porque hoy terminé el video del FNAF VHS y lo voy a narrar, pues, y ahí voy a tener que estar. Voy a tratar de hacerlo con un toque de tono un poco más lúgubre, porque es la idea. Empanadas. Qué muy bueno ese. ¿Saben qué? Lo voy a poner. Está el video completo, no, quiero el de Dross. A ver, espérate.
Ahí está el de Dross. No, pero quiero el puro clip. Ahí está. Empanadas. Empanadas. Ay, ay, qué buen meme, la puta madre. Ay, Dios santo. Ok, continuando con el video ruso. Es muy detalladas. Bueno, ¿saben? Yo puede que narre esta historia, güey. Yo quería hacerlo. Iba a ser más un video referente a los ciervos en el terror porque tengo unos muy buenos referentes al respecto. Puede que mencione esta historia en ese video, pero luego. Una Veremos vez qué hace en su vio a momento. una madre ciervo morder a un ciervo pequeño por la cabeza y empezar a sacudirlo violentamente hasta que se partió el cuello. Luego lo dejó caer al piso y le dio un par de cornazos un par de veces, ya que no entendía muy bien lo que había hecho. No me quedé para observar porque estaba un poco asustado. Encontré un ciervo muerto tendido junto a un árbol. Las marcas en el árbol, junto con las marcas en la cabeza del ciervo, sugirió que éste embistió su cabeza en el tronco del árbol hasta que murió. Tomó una muestra de sangre, completamente sana. Una vez me tropecé con una matanza en el invierno. Un ciervo al que le faltaba la mitad de la cara y el cuello. Dato curioso, esa foto de ahí es real. Baldur! Gracias por la red, para. ¿Qué estaba diciendo? Ah, bueno, lo que iba a decir, ¿no? Dentro de todos mis conocimientos de biología, ¿no? ¿Sabían ustedes que en verdad hay una enfermedad del ciervo zombie? Curiosamente afecta a los ciervos y animales ungulados como tal, ¿no? Por ejemplo, también afectaría a un cerdo, por ejemplo. Pero sí, es más común en venados. Y esta imagen que están viendo aquí es real. Efectivamente, es el venado con el cacho de carne de fuera. Hay muchísimos videos, es muy interesante el cómo funciona ese virus. De hecho, como dije, quería hacer un video completo hablando de los ciervos en el terror, porque me parece fascinante, cuanto menos. En especial el hecho de que me gustan los Wendigos, y el Wendigo siempre se ve, o la gran mayoría de las veces se ve interpretado con un cráneo de venado, lo cual me parece interesante. Es ver cosas como por el estilo, no sé. Los ciervos son bastante extraños, como por por ejemplo, como digo, esta historia. Hablando de cómo los ciervos son sobreagresivos y pues cornean hasta atravesar gente y matarla. La historia del ciervo zombie, ¿no? De que literalmente casi pudo empezar una pandemia si es que el virus lograba propagarse a las personas. Y el cómo cadáveres ambulantes caminaban por el bosque de manera agresiva o perdida, ¿no? Quién sabe qué podía ocurrir ahí. De hecho, y hay más videos al respecto. El tema crece, ¿sabes? Porque es una enfermedad que no puedes erradicar de la naturaleza. Es complicado. Y otro, el que también me llamó la atención, que creo que no he mencionado hoy, sería el caso de los ciervos en Chernobyl. Se han encontrado por mutaciones, ¿no? Se entiende que hay un chingo de mutaciones en animales dentro de los panoramas de Chernobyl. Una de ellas, que fue captada en cámara, fue ciervos sin cabeza. No es que no tuvieran cabeza como tal, pero no habían generado un cuello. Y su boca estaba básicamente que fusionada con el frente. Y no tenían cabeza, prácticamente. Pero estaban vivos. Literalmente ver un ciervo sin cabeza correr. Por el video, si no me equivoco, sobre unas vías del tren, güey. Y tú quedas como, what the fuck? Los ciervos son animales muy extraños, güey. Son muy extraños. No entiendo. A ver, Chernobyl, básicamente lo que ocurre en Chernobyl, ¿no? Por las radiaciones de que muchos animales salen con deformidades. Algo que se grabó, ¿no? Fue eso, ciervos sin cabeza. Imagínate, este ciervo que está en pantalla, ¿no? ¿Ven mi mouse? Quítale el cuello, las astas y las orejas. Y lo que queda de cabeza, pégaselo aquí. Aquí, güey. Por ahí. Básicamente. No es que le cortas la cabeza y sigue andando, sino de que su cuello no existe, entonces su cabeza está pegada a su caja torácica, ¿no? Entonces no tienen cabeza, no tienen cara, es raro. Pero seguían vivos, corriendo por ahí. Es curioso. Tremenda la voz suya, me enamoró. Muchas gracias, encantada. Yo tengo el link de un video científico sobre el ciervo zombie. Sí, yo también lo conozco, eso es muy interesante, ¿no? Los ciervos son los delfines de los bosques. No, hay animales que hacen cosas peores que los ciervos. Pero mi punto es que el ciervo me parece un animal súper interesante en ese sentido. Porque hay tantas cosas que rodean al ciervo que lo vuelve algo turbio. Pero el ciervo en sí es como, bro,
no es la gran cosa, ¿sabes? Yo creo que eso es lo que hace, eso es lo curioso. Porque el ciervo me llama la atención como animal en el género del terror. Porque el ciervo en sí el animal que no hace nada. Así. O sea, hace cosas, claro, pueden cornear, matar gente, cosas así. Pero son piolitas, ¿sabes? No son un oso, no son un jaguar, no son un puma. Son ciervos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es curioso que un animal tan piola, por decir así, tan decente, en comparación a otro, ¿no? Tan decente dentro del ambiente del bosque, es también uno de los que tiene más relaciones turbias, ¿no? Con todo lo que estaba contando ahora. Es curioso. Y hay más, pero quiero seguir con el video, así que XD. Y un gran agujero en su abdomen, con las tripas colgando. Fui y toqué la herida para chequear la temperatura, y la maldita cosa suelta un grito y se pone de pie, completamente incrédulo, mientras este sangriento lío gira la cabeza para mirarme y se empieza a alejarse tranquilamente. Colapsó después de unos 10 metros y no se volvió a levantar. Y esto sería lo último de mi parte. Ahora estoy bastante cansado, y es agotador revivir todos esos horribles recuerdos. Bueno, y esto es todo por ahora. Nos vemos en el siguiente video. ¿Qué? ¿Quieres seguir escuchando las historias? Sí, pero lo siento. Encontró mi trabajo atractivo y pensó que yo era una especie de macho alfa. Acepté el juego porque era sexy. También enganchó a Pieter con una de sus amigas. Vivía en una de esas casas de los ricos en la ciudad, con una linda vista del bosque desde la sala de estar. Genial, lo que le faltaba es historia. historia. Decidimos tener una cita doble en su casa donde veríamos una película y cenaríamos. Por supuesto, no pasó mucho tiempo antes de que Pieter fuera a la habitación de invitados con sus chicas. Igualmente decidí no perder el tiempo tampoco y también comenzó un tiempo fantástico. En este punto habíamos descuidado un poco mis diligencias. Pieter y yo ni siquiera habíamos estado en el bosque ese mes y no habíamos respondido a ninguna llamada sobre animales enfermos o cazadores furtivos. Nos habíamos quedado atrapados en nuestras propias vidas personales. Honestamente, me sentí bien tomar un descanso del trabajo, dado que no estábamos exactamente fuera de servicio, nos quedábamos dormidos en el sofá en la habitación larga. En algún momento durante la noche me desperté, y era una hermosa noche estrellada. Caminé a la puerta de vidrio que conduce a la terraza para tener una mejor vista del cielo, y después de unos minutos veo algo a lo lejos. El tenue brillo de ojos, de algo que me mira intensamente. Me quedé con... Bro, legítimamente esa mierda del brillo de ojos da un chingo de miedo. Como dije, yo soy chica de campo, ¿no? Yo... Cuando chiquita vivía en el campo, ahora vivo en el campo, es muy curioso cómo el ciclo de la vida continúa. Algo que me daba un chingo de miedo era cuando yo vivía en el campo, ¿no? Cuando vivía en las montañas, cuando era chiquita. Me cagaba de miedo. Era ver constantemente un par de ojos en la distancia en el bosque. Y yo sola en casa, no sé, mis padres salían a alguna fiesta o algo, me dejan sola. Y yo me quedaba junto a un ventanal gigante que había en la sala principal. Y me quedaba viendo televisión o jugando al PC. Pero lo que más me mataba de miedo no era ver películas de terror y pensar, uy, va a venir un asesino a matarme. Sino el ver dos ojos brillantes en el fondo de la casa. La casa estaba rodeada por una cerca, pero aún así sabía de que justo al otro lado algo me estaba mirando. Nunca supe qué fue. Pero algo estaba ahí. Y me miraba fijamente solo por el brillo de sus ojos. ¿No es curioso? De lado y observé esta Joder, cómo me gusta hablar así, güey. Lentamente comenzaba a caminar hacia mí. Cuando se metió en la luz que emanaba de la casa, se reveló como un venado rojo de tamaño mediano. Simplemente siguió caminando hacia mí, sin pestañear, ni quitarme los ojos de encima. Caminó directamente hacia el vidrio, lo que pareció desconcertarlo, y empezó a empujar el vidrio, que se convirtió en empujones violentos. En este punto comencé a retroceder, todavía con total incredulidad por lo que estaba sucediendo frente a mí. Mi novia se despertó debido al fuerte golpe en el vidrio. ¿Qué pasa, Anon?, preguntó ella todavía medio dormida. Antes de que pueda responder, el ciervo comenzó a soltar esos gritos guturales mientras intensifica su embestida, y rompió el cristal. ¡Concha tu madre! Gritó mi novia, y Pieter baja corriendo a las escaleras para ver qué pasa. El ciervo se acerca tranquilamente hacia mí, como si no hubiera atravesado una puerta de vidrio, y sigue dejando escapar esos ruidos horribles cuando se me acerca. Traté de retroceder, pero pisé un vaso y me caí sobre mi trasero. El ciervo solo me observó con ojos inquebrantables mientras seguía gritando. Mi novia también seguía gritando.
Me quedé repentinamente ensordecido por el sonido de Pieter descargando su pequeña arma de mano. Golpeó al ciervo varias veces, pero mayoritariamente falló, lo que provocó muchos daños a la propiedad. El ciervo cayó al suelo con un golpe húmedo. Hasta el día de hoy estoy agradecido con Pieter por traer su pistola. Mi novia rompió conmigo al día siguiente. Ella decía que yo estaba maldito o que tengo mucha mala suerte. De cualquier manera, ella no quería nada que ver conmigo. Chale, no hubo Todavía duermo sexo, con las persianas puestas. Nunca quiero ver otra ventana en la noche, especialmente cuando sé lo que podría haber en el otro lado de ese cristal. ¿Saben una cosa que me da miedo ahora mismo? En la nueva casa, ¿no? Justo detrás de mi pantalla, de mi monitor, hay una ventana gigante. Medio muro, pura ventana. Y no se ve un pingo. O sea, hay un patio pequeño, ¿sabes? No es como que directamente al bosque, pero lo que me asusta es que no se ve un pingo. Si hay alguien literalmente en la otra muralla de pie mirándome, no lo sabré. Y me da miedo porque este muro da a la calle, ¿no? Así que si alguien entra a robar, va a ser por aquí. Y no me daré cuenta hasta que estén muy frente a mí. Y ahora que lo pensé, no paro de verlo. No paro de ver el reflejo y decir, conche tu madre, no veo nada. Y si entra alguien, ¿sabes? Es la paranoia de ver tanto video de terror. Es interesante, ¿eh? Interesante. Es posible que yo haya ignorado el bosque, pero el bosque ciertamente no me ignoró. Y eso es todo por esta noche. Descansen, Anons. Al día siguiente. He regresado. Compartiré un par de historias más con ustedes. Una vez me encontré perdido con Pieter en una tormenta de nieve. Tuvimos básicamente toda la mala suerte que podíamos tener, sin refugio ni una forma de iniciar un fuego. La nieve caía tan densamente que no podíamos ver a más de unos pocos metros frente a nosotros. El viento era tan frío que mis labios empezaron a sangrar. Manejamos por lo que pareció una eternidad, hasta que llegamos a una vieja y decrépita cabaña de caza. Tuvimos dificultades para desmontar nuestros vehículos todoterreno porque nuestra ropa estaba completamente congelada. Aún recuerdo cómo Pieter temblaba y rechinaba los dientes. La cabaña estaba completamente vacía, pero tenía una simple chimenea y algo de madera semiseca. Mientras nos sentamos ahí, calentándonos lentamente junto al fuego, tuvimos un momento de absoluto pavor cuando nos dimos cuenta de que podríamos morir en serio. No tenía ni idea cuánto duraría la tormenta y no había mucha madera para quemar. Pieter luego se puso de pie y murmuró: "A la mierda, espera aquí, Ana". Salió y regresó unos minutos después con un hacha. Por un breve segundo me pregunté legítimamente qué me iba a sacar de mi miseria, pero para mi alivio comenzó a golpear las tablas del piso con la fuerza de un loco decrépito, como lo es él. Usa esto como leña. Debería mantener el fuego encendido por un tiempo más. Saca el hacha, ¿no? El hacha con un mango de madera. Y es como, buena idea, vas a cortar parte de la casa para la leña. El güey tiró la hacha al fuego. ¿Qué hacer qué? Que Dios te bendiga, Pieter. Y a tu Está borracho, ¿eh? En el final, probablemente quemamos aproximadamente la mitad del piso de la cabaña, lo que reveló más y más de la tierra fría debajo. Y por supuesto, resultó que habían los restos de un par de personas ahí abajo. Estábamos esperando a que pasaba la tormenta, atrapados en una puta cabaña de asesinatos. Los restos parecían muy viejos, afortunadamente, solo restos esqueléticos, polvorientos. Debatimos seriamente si debíamos irnos o quedarnos. Decidimos quedarnos, porque tendríamos más posibilidades de sobrevivir contra un asesino ruso psicópata que la tormenta. Juro que escuchamos a alguien acercándose a la cabaña en algún punto, solo para huir de nuevo al bosque. No tiene sentido, porque solo un mongoloide mentalmente trastornado tendría las pelotas para vagar por ahí. Por otra parte, estábamos en una cabaña con cadáveres debajo de las tablas del piso, así que, bueno, no me sorprende. Nos sentamos con nuestras armas listas, por si acaso, y después de un largo tiempo la tormenta comenzó a amainar. Salimos de la cabaña, sacamos las cuatrimotos de la nieve y regresamos a la ciudad. Navegar era mucho más fácil ahora que podíamos ver a dónde carajo íbamos. Inmediatamente fuimos a la comisaría. Estaban sorprendidos al vernos, ya que ya nos habían reportado por muertos. Les hablamos de la cabaña y acordamos mostrarles el camino al día siguiente. Dormimos unas 14 horas. Después de sumergirnos en una tina de agua caliente, nos reunimos con los oficiales y los guiamos a través del bosque hasta la cabaña. Se había ido. No había rastro alguno de que una cabaña existió en ese lugar. La basura que dejaron nuestros vehículos todoterreno todavía estaba muy clara, e incluso el lugar donde los excavamos, pero la cabaña simplemente no estaba ahí. Había un área despejada, donde había estado, pero ¿cómo desaparece una cabaña, güey? ¿Eso más se lo pasan en Rusia? Los oficiales estaban enojados y dijeron que estábamos haciéndoles perder el tiempo. Dijeron que debíamos haber estado alucinando o que bebimos mucho el licor hecho por Pieter.
Todavía no tiene sentido para mí, y nunca le encontré una explicación. Wow. Pieter y yo habíamos estado en una de nuestras excursiones a principios de otoño, cuando nos encontramos con un cazador en pánico, que nos rogó que ayudáramos a su amigo, que había sido atacado por un oso más adelante en el trayecto. Condujo con nosotros hasta donde había ocurrido el incidente, pero ya era demasiado tarde. Su amigo estaba tan jodido, fuera de lo creíble, la cara arrancada, destripado y las extremidades doblando en posiciones no naturales. Casi vomito en la escena. Se decidió, lógicamente, que el oso era demasiado peligroso como para dejarlo vivir, ya que cuando deambulaba debía andar cerca de una ciudad. Así que comenzamos a buscar pistas, para tener una mejor idea de hacia dónde se dirigía. El cazador simplemente se arrimó contra un árbol, demasiado sorprendido para reaccionar a lo que estaba sucediendo. Él siguió describiendo a la criatura como un oso cuando le preguntamos. El problema es que solo habían huellas de ciervos en la escena. ¡Oh, no! En contra de nuestro mejor juicio comenzamos a arrastrar al hijo de p***. ¡No, los Juro que había un flujo ciervos! constante de sudor frío corriendo por mi espalda mientras cazábamos ese infeliz desagradable. Honestamente, prefería haber estado rastreando un oso en este punto. Llegamos a un claro en algún punto donde encontramos un pedazo de la cara del tipo colgando una pared de los arbustos en ese punto. Seguimos avanzando. Estábamos cargando suficientes ladrillos para construir un nuevo muro de Berlín. Finalmente atrapamos al hijo de p***. Deambulaba sin rumbo fijo, en círculos, casi como si su brújula interna estuviera jodida. Esta vez fui yo el que disparó. No podía dejar que Pieter se llevara toda la diversión. Tiro en la cabeza, muerte instantánea. Trozos de carne todavía colgaban de sus astas. Tuvimos que recoger las piezas individuales y ponerlas en una bolsa de plástico para que pudiéramos llevarlas a la morgue con el resto del cuerpo. Nos daban arcadas. Fue tan jodidamente horrible como lo describo, tal vez incluso más. Terminamos conduciendo al cazador conmocionado de regreso con nosotros, para que pudiera dar su testimonio. ¿Por qué nos dijiste que era un oso?, le preguntó Pieter. Nunca me hubieras creído si te decía que era un ciervo, respondió. Si tan solo supieras. Pieter y yo estábamos pasando el rato en su apartamento una noche, contando historias y bebiendo. Se sentó en su pequeño balcón y fumó cuando recibimos la llamada de la estación de policía. Algunos lugareños estaban bastante asustados y habían informado a la policía por eso. Hubo avistamientos extraños de un animal grande, presumiblemente un oso, deambulando por el área. Por supuesto que estaba bajo nuestra jurisdicción, y se decidió que saldríamos por la mañana. No teníamos ganas de perseguir a una gran criatura no identificada mientras estábamos borrachos y el sol se había puesto. Nos sentamos un par de minutos más, simplemente charlando, cuando un chillido ensordecedor resonó más allá de la línea de árboles. Estuvimos en silencio un par de minutos. A la mierda, eso fue ruidoso, dijo Pieter. No me digas, idiota. Nos decidimos ir a echarnos un vistazo. La operación Rusos Borrachos comenzó. Deambulamos sin rumbo fijo, apuntando nuestras linternas y rifles sin rusos borrachos, ¿no? Tienes que estar viéndome, gritó Pieter. Él había encontrado grandes huellas hendidas. No me digas que este es otro p*** ciervo, lo juro por Dios, él estaba enojado y asustado como una mierda. Algo sonó detrás de nosotros, y ambos giramos instantáneamente y apuntamos en dirección del sonido. Un par de ojos brillantes reflejaron nuestra luz, y rápidamente soltó un chillido fuerte y cargó contra nosotros. Ambos disparamos todo el cargador, mientras nos sacamos los pantalones. Era un jabalí, un jodido jabalí, pero era tan jodidamente grande que pensamos que era un oso. La foto adjuntada es muy similar al bastardo que disparamos. Hey, al menos no fue un ciervo, dije. True, los jabalíes son muy aterradores porque comen lo que sea, loco. Es interesante también. Honestamente no sabíamos qué hacer con él. No hemos traído nuestro todoterreno y la cosa era demasiado pesada para llevarla. Decidimos dejarla ahí, para que los lobos se la coman. La policía nos creyó esta vez. Algunos de los jabalíes allá afuera pueden crecer hasta hacerse enormes. Tienen suerte que no los atrapó, dijo un oficial. Genial. Otra cosa de que preocuparnos. La mayoría de la gente no sabe esto, pero hay un montón de sistemas de cuevas no cartografiados o inexplorados en toda Rusia. Y este también es el caso donde vivía. No era raro que Pieter y yo tropezáramos con una cueva 2 mientras estábamos en nuestras excursiones. Hay un montón de leyendas locales que rodean las cuevas, como una ciudad subterránea de gente subterránea, aquelarres de brujas, animales prehistóricos, etc. Sea cual sea el caso, siempre he encontrado fascinantes los sistemas de cuevas. Es como entrar a un mundo nuevo, donde no se aplican las mismas reglas que afuera. Así que, cuando la policía montó un equipo de rescate para ayudar a un adolescente que había quedado atrapado en una de nuestras cuevas, no dudé en ser voluntario.
En este punto, Pieter y yo éramos respetados y queridos por la policía. Ellos confiaban en nosotros y nos incluían en algunos de sus trabajos. Pieter no apareció esta vez porque tenía demasiada resaca. Tal como estaba el caso, un par de adolescentes habían intentado explorar un sistema de cuevas locales que tenían algunos desniveles muy empinados. Uno de los muchachos había perdido el equilibrio y cayó en la oscuridad. Todavía estaba vivo, pero se había roto el tobillo y no podía salir. El otro, en su inteligencia, en lugar de quedarse atascado, había decidido pedir ayuda, la decisión correcta. Atravesamos la cueva, asegurándonos de vigilar nuestros pasos. El piso de la cueva estaba húmedo y cubierto de algas, por lo que no fue una sorpresa que el niño se hubiera resbalado. Cuando llegamos a la bajada lo enfocamos con nuestras luces. Él saludó y sonrió, sabiendo que estaba salvado. Nice. Comencé a descender por la empinada pared de la roca con una cuerda atada a mi cintura. Cuando llegué al fondo, cogí mi cuerda y la aseguré al niño a esta, y le di a los oficiales la señal para que comenzaran a tirar de él. «Se fue por ese camino», me dijo el niño, y señaló un estrecho pasadizo en la parte de atrás de la cueva. ¿Quién? «¿Disculpe?», preguntándole si se había golpeado la cabeza al bajar. «Un amigo mío. Regresó por mí y me dijo que había encontrado una salida de esa manera». ¿Cómo? Estaba confundido, pero le dije, «Tu amigo está ahí arriba, con los demás». Su rostro se puso completamente pálido. Oh. «Pero él estaba aquí conmigo, se fue por ese camino». Y una sensación de malestar me golpeó, que traté de ignorar. Oh, no. Ahora estaba atrapado en el fondo de este pequeño abismo, hasta que volvían a tirar la cuerda. Este niño me afirma que alguien estaba aquí con él, a pesar de que su amigo había ido directamente a la policía. Me sentía muy expuesto y seguía concentrándome en el estrecho pasaje de la parte de atrás de la cueva. Apunto con mi linterna al suelo y encuentro p***as pisadas que conducen al pasaje. ¿Se ve algo ahí? 2 pies descalzos. Mames. Mierda. Justo cuando estoy descargando un montón de ladrillos métricos, tiran el extremo de la cuerda hacia abajo y me golpean directamente en el hombro. Dejé escapar un grito de terror de niñita que estos bastardos nunca me dejaron olvidar. Mientras me levantaban, me negué a mirar abajo. Salí de ahí lo más rápido posible, que se joda lo que sea que hay ahí abajo. Uno de nuestros mayores problemas con los cazadores furtivos es que a veces dejaban atrás estas resistentes y oxidadas Genial, trampas música del para osos. GTA. Imagen relacionada para referencia. A veces nunca regresan Le por voy a ellas, bajar un lo que poquito, significa que algunas partes del bosque podrían ser potencialmente un campo minado de tobillos rotos. A veces encontramos cadáveres en descomposición que habían quedado atrapados en uno y se habían dejado morir. Una vez casi topo a una, pero Pieter notó la cadena antes de tiempo para detenerme. Gracias de nuevo, amigo. Una vez Grande nos el encontramos borracho. con una de esas trampas, que había saltado. Dentro de la trampa había una bota, con el pie todavía sujeto. Oh. El resto del cuerpo se había ido. Un gran charco de sangre dejado atrás, junto con trozos de tela ensangrentados. Lo lógico, y por lo que pudimos ver, parecía que alguien se había quedado atascado y luego le amputaron el pie. Seguimos el rastro de sangre, pero no encontramos ningún cuerpo. Debe haber estado con un amigo que lo sacó de ahí. Lo irónico es que las trampas para osos son bastante fáciles de abrir, si es que sabes qué alfiler sacar. Realmente Pobre es cierto. tipo perdió el pie, debido a un cazador furtivo idiota. Llevamos el pie con nosotros y preguntamos en la comisaría. No habían tenido informes de personas que fueran jodidas por trampas para osos. Ese tipo ni siquiera fue al hospital. Eso significa que él mismo había sido un cazador furtivo o simplemente un muy duro hijo de p***. Es Nunca lo Rusia, encontré, puede lo ser escuché un desde duro hijo de entonces. puta. Aún así, encontró un pie amputado. En la muy Rusia desagradable, comunista. especialmente cuando sabes el tipo de mierda que hay allá afuera en el bosque. Y esto concluye la segunda parte de estos ¿Qué? relatos que nos cuenta que el Wait. guardabosques ruso. Faltaban, ¿hay una parte 3? Chintrolas, la parte 3 es más larga. Vergas, yo ya me quería ir a mimir, chat. ¿Qué dicen, güey? ¿Lo dejamos para el próximo fin de semana? Y terminamos ahí. ¿Qué dicen, chat? Chintrolas, güey. Dura 20 minutos. ¿Qué dicen, güey? Dale, por mi nice, dale, no. No, hay que seguir. Ya, me convencieron, chat. Me convencieron, güey. Pero que la media no baje de 80, ¿eh? Spartan, gracias por el follow, mi pana. 20 minutos más, pregúntale que hacía Boric. Ok. Por ustedes, chat, por ustedes, güey. ¿Cómo los tengo que querer, güey? Pasó mucha de su infancia y adolescencia explorando el bosque. Rara vez hablaba de su infancia, principalmente porque su padre alcohólico los Aún golpeaba a él aguanto. y a su Se madre. desmaya. Pero él confiaba mucho en mí. Aún se Y a puede, veces aún se puede. sinceraba.
Generalmente después de Bueno, con eso me despierta, ¿eh? Para él, explorar el bosque era una manera de escapar de su casa disfuncional, por lo que tiene un muy buen mapa interno. Iba a decir, by the way, sí, estoy súper... Conducimos por unas cuantas horas. Wait, ahí está, lo siento. Iba a decir, chat, si me duermo, alguien métase al Discord y llame al queso, porque estoy muy cómoda ahora. Y no, me voy a mimir. Puede que me mima. Es que yo escucho estas mismas historias para dormirme, ¿no? Entonces como que... eso entiende. Lo veré igual, no se preocupen. Pero si ocurre, por favor hagan eso porque no me quiero dormir en esta silla y menos en stream. Que llegamos a la central. Que hablo dormía y me puedo funar. ¿Te imaginas? Bien. La mayoría de las construcciones estaban hechas de madera. Uy, se ve, ¿verdad? Para colapsar en cualquier segundo. Algunos eran tu típico concreto soviético y se veía tan estable como nuestra economía. Aún así, decidimos explorar por un rato. ¡Pasado! Después de todo, este lugar hubiese sido una base excelente para cazadores furtivos. Las casas estaban vacías, excepto por una que otra mueblería vieja y un par de hornos. Las estructuras de concreto, por otro lado, aún tenían un par de cosas interesantes. Lanzadas por ahí encontramos cajas mojadas de dinamita vieja. Eso me recuerda, chat, ¿quieren escuchar una historia de terror corta? Con este mismo tópico, güey. Les iba a mencionar también porque los bosques dan tanto miedo, güey. Mira. Hola, ¿qué ven? Estamos viendo historias de terror, querido Matías. Pero mira, estamos viendo historias de terror o algo así, historias del guardabosques ruso ahora mismo. Pero mira, la historia que les quiero contar va así. La escuché hace mucho tiempo, pero va así. Yo estaba perdida en el bosque. Ya había perdido mi rumbo hace mucho y por alguna razón mi brújula no funcionaba. Ya era de noche y no podía seguir adelante. No sabía dónde ir, no sabía qué hacer. Escuchaba sonidos siguiéndome por el camino. No sabía qué es lo que iba a ocurrir hasta que finalmente entré a caminar entre la arboleda. El oh my god me pegó bajo, chale. Salí finalmente a un claro. En este claro seguí caminando un poco hasta que finalmente encontré en la cima de una colina una casa. Una vieja choza de madera. Apenas si podía distinguirla ya que estaba solamente entre el contorno de la luna. La noche estaba oscura del carajo. No tenía nada más que hacer, así que esa fue mi única opción para pasar la noche y ver si el día siguiente podía seguir adelante. Entré y me di cuenta que la casa estaba bien adornada. Algo llena de polvo, pero definitivamente estaba bastante bien. Para afuera parecer una choza tan vieja y abandonada, para adentro estaba bastante bien cuidada. Pero tenía algo que me llamó la atención y me erizó los pelos de la nuca. Estaba lleno de cuadros. Estaba muy oscuro y no los podía ver, lo cual me pareció muy extraño. Pero aún así, a pesar de lo aterrador que parecía esto, me acosté en la cama que había ahí en medio de la cabaña y me eché a dormir. En medio de la noche lo que me despertó fue un ruido. Al ver, ya la oscuridad se disipaba un poco. El brillo de la luna entraba por la única ventana en medio e iluminó el cuarto. Así es como los cuadros a mi alrededor se empezaron a mostrar lo que eran. Muchas caras. Rostros con ojos punzados en mí, viéndome. Sentía como si me estuvieran siguiendo con la mirada. Todas esas caras aterradoras y deformadas en medio de la noche. No pude pegar ojo por horas y horas en la noche por el miedo que me daban. Pero más aterrador fue cuando me levanté al día siguiente y vi de que no eran cuadros. Bajo la luz del día pude ver muy bien lo que había alrededor de la cabaña. Esos eran ventanas. Me gusta esa historia. Sí, mira, es un clásico, ¿no? Es de esas que si te pusiste a buscar historias de terror en el internet por 2 segundos, puede que la encuentres. Pero muy buena. ¡Plin! Y se le suena ahí el del Dross. Espérate, suena. Suena eso, o sea.
Tiene que ser un clásico de clásicos, así, por no decir un cliché de las historias de terror. Pero es mi favorita. Es mi favorita. O sea, es como. Si me preguntan del helado de fresa, chocolate y vainilla, que son los más simples, ¿no? El de vainilla es mi favorito. Sigue siendo muy simple y prefiero muchos más. Pero si me preguntas de qué sabor simple me gusta, elijo este. ¿Sabes? ¿Se entiende? Lo que nos llevó a pensar de que era un viejo pueblo de minería. Y dicho y hecho, había una mina grande solo unos cuantos kilómetros, que encontramos mucho después. Entonces vi que no eran cuadros, eran empanadas. Muchas de las cosas que encontrábamos estaban qué bien. demasiado oxidadas para diferenciar lo que alguna vez hubiesen sido. Todo lo demás estaba en un estado de decadencia que lo hacía parecer muy inseguro para nosotros usar. No es fuera de lo común encontrar pueblos abandonados mineros antiguos, que nunca fueron puestos en el mapa, así que realmente no nos tomamos ni un segundo para preguntarnos por qué había sido abandonado. Eso es, hasta que notamos al maldito venado. Claro que había que ver un venado. Ansiosamente tocó mi hombro y me hizo señas a nuestra derecha. No. Había un gran ciervo viéndonos desde atrás de una de las casas. Bambi Blasti está Y curseada, mientras loco. más mirábamos a nuestro alrededor, más venados notábamos. Había Oh, más o menos Dios. 10 o 12 de ellos, simplemente observándonos. No se veían amenazados por nuestra presencia. Más bien, si tuviese que describirlo, pareciera que simplemente se aseguraban de que estuviéramos de salida de ese lugar. Uy. Lentamente nos acercamos a nuestro todoterreno, y esos infelices nos siguieron, calladamente. Nunca pestañearon ni hicieron un solo sonido. Cuando subimos a nuestros autos, nos debatimos si es que deberíamos o no acribillarlos, pero decidimos que no, porque no queríamos un demonio ciervo sediento de sangre embistiéndonos. Y mientras estábamos alejándonos, sintiéndonos afortunados, ya que decidieron no hacernos pedazos, recuerdo mirar atrás una vez que estuvimos a solo unos 100 metros. Habían por lo menos 20 venados, solo parados ahí, sin moverse. ¡A la mierda!, gritó Pieter, mientras salimos a toda velocidad del área y regresamos a la ciudad. Pinches venados, güey, turbio. Nunca regresamos, pero de vez en cuando lo mencionábamos. Pieter creía firmemente que los ciervos tenían algo que ver con el asentamiento y su abandono. La verdad, yo no estoy tan seguro de eso, pero no lo descartaría. Malditos venados y sus maneras de actuar misteriosas. Para este punto, la policía sabía de nuestros varios encuentros. Realmente no nos creían, pero nos respetaban lo suficiente para no burlarse de nosotros. Los locos de los venados. Ya habíamos recuperado una buena cantidad de cuerpos para ellos, que habían sido mutilados hasta el más no poder por venados. Pero todo esto cambió cuando uno de los oficiales, uno de mis amigos, se había perdido. Había respondido una llamada acerca de unos niños que aseguraban haber sido acechados por un anciano extraño cuando jugaban en el bosque. Y por alguna razón él se fue solo a investigar. Y eso fue hace 16 horas, y nadie escuchó de él desde entonces. Pieter y yo ayudamos con la búsqueda, ya que... Un segundo de chat. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Con Mili? ¿Y dónde está Mili? ¡Ay, Mili! Dámela. Te sigue, qué linda. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Qué te pasó? Un calambre. Oh. Me dormí con la gata para no incomodarla. Ah, ¿te dormiste? ¿Ah? O sea, no, ella se durmió encima mío y para no incomodarla no me moví la pierna como en una hora. Eres un héroe. De hecho, yo hice lo mismo, por eso disfruté que te la llevaras, porque yo también no me estaba moviendo. Ay, hola. A las panitas del chat. Sí. Oh, By ¿cómo? the way, panitas, se ganaron 2 partiditas del Warzone de 5 que me jugué. Orgulloso, gracias por su... Eres un degenerado, lo sabes, ¿verdad? Sí, sí. Ay, mira la Mili. Está muy energética, güey. Me alegra. Vamos a traernos comida. Sí. Seguro que saben qué cómo está ahora. Si es una bebé. Ok, tienes un punto. Pinche Mili, toda bebés. ¿Por qué eres tan bebés? Ok, yo voy a seguir con el video de lo que hacemos ambos esta vez. lo conocíamos muy bien. Horas de búsqueda no dieron ningún resultado, y luego alguien encontró su pistola tirada en el suelo. Había sido disparada 2 veces, pero no pudimos encontrar los cartuchos de las balas. Mili, invadimos Madagascar.
Los pingüinos me la van a mascar, nunca supe cómo se escribe. Sí, no, ya estamos modo patata porque llevamos viendo historias de terror como 6 horas. Sí, es que quería hacer este stream largo y la verdad siento que valió la pena, las historias estaban muy buenas. Tú dale, puedes seguir si quieres. No, voy a terminar con este y ya me voy a unos 15 minutitos más. No te iba a decir porque los vecinos siguen en fiesta. ¿En serio? Sí. Sí, cuando fui al baño escuché los vecinos están terribles fiesta y lo invitan. Qué hijos de puta, yo quería saber. ¿Le diste con agüita? Sí, dale con agüita. ¿Más agüita? ¡Que está deshidratada la niña! Ah, pues, si quieres le das unos Choco Crispies, alguna mamada. Si quieres le echo los chococrispies a una tina y que se bañe, pero no me pon, pero que tome agua, güey. No, me... Ok, sigue tú jugando Warzone como el puto que eres, ya voy. No, ya gané. Okay. Allá va la niña, por cierto. Ah, no, creo que va afuera, cariño. Ok, voy a ver si quiere ir al baño. ¿Qué? Voy a ver si quiere ir al baño. Sí, por favor, que no se vaya a cagar en la casa. Uno de los oficiales... ¡Continuando con nuestra historia! Tomó un par Lo de siento, fatigadas a la pistola y luego salió corriendo hacia el bosque. Obviamente rastreaba algo. Lo seguimos en la mejor de nuestras capacidades, pero el pequeño canino era extremadamente rápido. Y de repente, los árboles se llenaron con el sonido de ladridos. Ladridos agresivos y luego quejidos. Llegamos al lugar donde el perro se había ido y encontramos, sorpresa, sorpresa, un maldito venado. En una de sus astas yacía el cuerpo sin vida del oficial. Lo vi empalado a través de su garganta y salía por su boca. Era tan estúpidamente grotesco que me dan arcadas cuando pienso en ello. Él era mi amigo y ese maldito venado lo mató. El infeliz estaba completamente quieto y su cabeza desnivelada hacia un lado por el cuerpo del oficial. El perro le gruñía y se quejaba, pero no se movía ni una pulgada acercándose a él. Uno de los oficiales de policía le disparó, lo que inmediatamente causó que todos nosotros le disparáramos. Recuperar su cadáver aún se mantiene claro en mi memoria como una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer. Después de ese incidente, los oficiales tomaron nuestros testimonios en serio. La naturaleza es muy incluso rara. ofrecían apoyo cuando íbamos en nuestras excursiones. Aún me pregunto sobre ese anciano. Tal vez los niños solo lo imaginaron. Pieter aún insistía de que algo sobrenatural estaba manipulando los venados, haciéndolos agresivos y completamente locos. Yo me apuntaba con la teoría de que los venados son, por su propia naturaleza, completamente locos. En un punto, estábamos chequeando un potencial campamento de cazadores furtivos. Chat, ¿quieren tenerle miedo a algo en el bosque? No un venado, un alce. Viejos, los alces son horribles, güey. Inmediatamente empezaron a hacernos preguntas. Le explicamos la situación y les pedimos que sean a un lado para que podamos investigar el campamento. Era un campamento normal, con unas cuantas pieles y cacerías frescas, pero los hombres aún se veían nerviosos, como si estuvieran escondiendo algo. Les comenzamos a hacer más preguntas, hasta que eventualmente rompieron. Admitieron que le habían disparado y matado a 7 u 8 venados la noche anterior, pero que no habían recogido ninguno de sus cadáveres. Simplemente huyeron del lugar. ¿Qué clase de cazador mata animales solo para dejar que se pudran, ¿Por qué mierda lo hiciste? Pieter les preguntaba con una sensación de urgencia en su voz. Nos explicaron de que habían estado esperando en un puesto donde había señales de actividad de venados, esperando tener suerte con un desafortunado ciervo. Y luego, cuando encontraron uno que caminó directamente hacia ellos. Cuando le apuntaron, vieron sus ojos a través de la mira, y los estaba viendo directamente. Pero aún así, caminaba calmadamente en su dirección. Y ahí fue cuando escucharon una rama romperse, y se dieron cuenta de que estaban rodeados. Todos ellos tenían la misma expresión sin vida en sus ojos. Ninguno hizo ningún ruido o ningún movimiento. Y cuando los rodearon completamente, ahí, de la nada, comenzaron a mostrar expresiones agresivas y empezaron a hacer sonidos. Ellos estaban parados en una especie de pequeña torre de vigilia hecha de 4 pilares de madera a unos 3 metros de altura. Un venado embistió con uno de los pilares mientras seguía haciendo esos sonidos agresivos. Los cazadores cayeron para adentro y empezaron a dispararle a los venados, uno por uno. Y luego de eso huyeron a su campamento, y no han salido a cazar desde entonces.
Nos mostraron el camino hasta esta torre y ciertamente habían varios cadáveres de venados tirados en la base y habían marcas visibles en los pilares, lo que apoyaba su testimonio. Asustados nos preguntaron si es que se iban a meter en problemas por lo que habían hecho. Les dijimos que no, siempre y cuando no hagan nada con los cadáveres no íbamos a presionar cargos. Normalmente los hubiéramos hecho pagar una comisión, pero viendo que acaban de tener un encuentro con los venados psicóticos, sentimos simpatía. Eso es lo que hace el comunismo De hecho, en una les persona, agradecimos por haberse hecho cargo de ellos, ya que eran una amenaza para los locales. Les dijimos que si alguna vez encontraban venados agresivos, debían matarlos inmediatamente. Se veían tan confundidos. ¿Te Luego de estás eso nos meciendo o fuimos estás y bailando? nunca los De hemos hecho, visto me de estoy nuevo. meciendo. ¿Se ve la modelo? Espérate, ¿cómo se ve que hace la Este modelo? va a ser el Sí, último sí se de ve. mis publicaciones. Sí, sí. Va a ser uno largo, Es que la pero música está va a buena y es describir para no el dormirme. incidente que Sí se eventualmente nota. me llevó a Lol. mudarme a Europa. Les agradezco por adelantado a todos ustedes por leer mis tonterías y especialmente le agradezco a todos ustedes que creen en lo que les digo. Todo comenzó cuando Pieter tuvo una idea terrible. Sugirió que encontráramos algún punto en el bosque, tal vez cerca de un lago o en cualquier lugar donde los ciervos suelen frecuentar. Armemos una de esas torres de vigilia con uno de los árboles más grandes y acampemos por 1 o 2 semanas, disparándole a cada venado que se vea raro. Al principio le dije idiota, viendo que nuestro trabajo era preservar a la vida salvaje en vez de aniquilarla. Para ser honesto, yo también estaba aterrorizado de la idea de pasar una semana entera en la mitad de la nada. Me dijo m***, y me dio un ultimátum: o vas conmigo o voy solo. Y no iba a dejar de que mi Me mejor dijo amigo puto. vaya yo afuera Hirió solo mis por una semana. sentimientos. Y fuimos a matar venados con Probablemente él también vodka. sabía eso, y lo usó como carnada. Conducimos hasta la ferretería y tomamos todo el equipo necesario para nuestro pequeño proyecto. Tornillos, planchas de madera, cuerda, etcétera, etcétera. Y luego compramos otros suplementos importantes como comida enlatada y mucha agua. Cargamos nuestros Literalmente autos fue un con no hay todo nuestro huevos. equipo y nos fuimos a la vegetación. Me preguntaba por qué Pieter de la nada quería que hagamos algo tan apresurado y estúpido, pero me di cuenta de que simplemente tuvo suficiente. No lo culpo. La cosa rara es que realmente no habíamos experimentado nada fuera de lo normal en ya cerca de medio año. Parte de mí se preguntaba si en realidad él simplemente estaba buscándolo por alguna No hay razón. huevos. Nunca me dijo por qué decidió llevar esta cruzada retardada contra los venados, pero aún así fui con él para poder cuidar su espalda. Eventualmente encontramos un lago muy grande, rodeado de grandes y hermosos árboles. Era inicios de agosto, así que no estábamos en ningún peligro de congelarnos hasta la muerte. Mientras dormíamos ahí empezamos a construir nuestra torre. Terminó siendo una simple... ¿Por qué los hombres vivimos menos? Los hombres, ¿y si vamos una semana al bosque ruso a matar ciervos de sedientos de sangre? Mejor unas 2 semanitas, por si acaso. plataforma de madera, a unos 5 o 6 metros por encima del piso. La Una cruzada gran vista del lago. idioticus. Para cuando terminamos, el sol se estaba poniendo. Wow. No habíamos visto ninguna señal de vida salvaje mientras construíamos nuestra torre, pero pensamos que, lógicamente, era debido a todo el ruido que provocábamos. Nuestro plan tenía un error fatal, y no nos dimos cuenta. Condenados mosquitos. No teníamos ninguna cobertura y estábamos justo al lado de la maldita capital de mosquitos de la Gran Rusia. La primera noche no encontramos nada extraño, excepto por nuestras caras hinchadas. Y en el amanecer del día siguiente nos despertamos al sonido de algo moviendo el agua. Nos asomamos en el borde de nuestra torre y vimos a un ciervo, con sus 2 pequeños. Los vimos por cerca de 15 minutos antes de que determinamos que eran muy normales. Incidentes similares pasaron de vez en cuando los primeros días. Nada fuera del ordinario, y me sentí aliviado. Me preguntaba si es que habían emigrado a un nuevo lugar. Planeaban aterrorizar a otros guardabosques. Pero por alguna razón, Pieter estaba extremadamente tenso e insultaba en susurros. «Hey, Pieter, ¿qué carajo te está pasando?» Y me vio a mí con una expresión vacía. Se sentó al lado mío y me explicó que había tenido pesadillas sobre los venados. Sentía que si mataba a algunos de ellos se podía probar a sí mismo de que no tenían nada que temer. Turbio.
El pobre tipo no había tenido una buena noche de sueño en más de un mes. Casi se puso a llorar mientras me contaba estas cosas. ¡No, Lo que Pieter! en serio me enseñó lo cerca que estaba este tipo al borde de la locura. Tenía que ayudarlo, así que me quedé con él. Y me mantuve de guardia mientras él tomaba una siesta. No le había dicho nada, pero ya estaba buscando cuánto me costaría mudarme de Rusia. No le había dicho nada porque realmente no estaba planeado nada. Además, simplemente no quería dejarlo atrás. Nos mantuvimos alerta de nuestros alrededores por muchas horas, y casi decido simplemente relajarme y disfrutar la vista del lago, cuando escuché algo acercarse a nuestra izquierda, por detrás de los árboles. Uy. Apareció un venado solitario. Oh, Esperé por un poco para ver si actuaba raro antes de despertar a Pieter. Y el venado bajó su cabeza e hizo la señal como si estuviera bebiendo agua del lago, a pesar de que ni siquiera estaba cerca de la orilla. Eso era suficiente evidencia para mí. no. Y despacio sacudí a Pieter, hasta que despertó instantáneamente, se arrastró hacia el filo y miró al ciervo sonriendo con una satisfacción sadística. Oh. Sin pausar por un segundo, cogió su rifle, lo apuntó y le disparó. Un impacto directo a través del pecho. Lanzó un suspiro de relajación y se empezó a reír. No, al menos Pieter se calmó. Escuchamos solo sonidos de varios animales caminando Hola, por panas. detrás de los ¿Cómo árboles, van? Buenas pero noches. nunca vimos a ninguno. Simplemente parecía de que ese venado solitario era carnada para ver cómo reaccionábamos. Y esto solo aumentó la paranoia de Pieter. Estaba prácticamente temblando de miedo cada vez que escuchábamos algo cerca por los árboles. Uy. A veces un venado aparecía en el lado más alejado del lago, pero no importa cuántas veces Pieter y yo le disparábamos, nunca lográbamos acertarle. En la noche, nuestra fuente de iluminación era una linterna que funcionaba con petróleo. Parte de mí siempre sospechaba de que era una idea horrible usar algo así en una torre hecha de madera seca. Y la noche quinta de nuestra cruzada, todo se fue al carajo. Uy. Seguíamos viendo los ojos brillantes de varios animales en la noche, pero cada vez que le apuntábamos con nuestras miras, no había nada. Simplemente se sentía como si estuvieran jugando con nosotros. Pieter empezó a dispararle tiros al aire, tratando de interrumpir a los infelices de lo que sea que estuvieran haciendo. Oh, no. Por supuesto, no funcionó. Tomé la linterna y la elevé un poco más alto para iluminar mejor el piso. Y cuando me paré, me mareé y me caí. Y tiré la linterna, lo que provocó un maldito infierno. Tuvimos que abandonar todo y bajar desde nuestra cuerda. Mi rifle aún estaba ahí arriba junto con todo mi equipo favorito. Mientras nos parábamos ahí en la noche, la torre en llamas iluminó mucho más de lo que la linterna alguna vez hubiese podido. Y aún tiemblo cuando lo recuerdo. La más grande manada de venados que alguna vez hubiese visto estaba parado entre los árboles. Todos sus ojos iluminados por las llamas, dándoles una apariencia infernal. Pieter, prácticamente hiperventilándose, corrió a toda velocidad hacia nuestros carros. Llegamos, los encendimos y nos largamos de ahí. Nunca miramos hacia atrás para ver si nos estaban siguiendo o algo. Durante todo el camino simplemente seguimos manejando y dejando llantos de adrenalina junto con Conche el su terror. Cuando madre. llegamos, Pieter solo se fue a casa sin decir una palabra. Yo fui a mi apartamento y me encerré completamente del resto del mundo. Cerré mi puerta, Ocupo 5 personas bien insanas, bien maniacotes para irnos a madrear venados al bosque. cerré las ventanas, cerré las persianas Ay, y apagué güey. mi porquería de teléfono. Qué Y miedo, me quedé de esta conche tu forma por algunos madre. días. Hasta que de la nada tuve el repentino antojo de una bebida. Digo repentino, pero ya me había tomado cada botella de alcohol de mi apartamento. Así que fui a un bar que estaba cerca de mi calle. Cuando entré, me encontré con muchas miradas preocupadas, de todas las personas que me conocían. ¿Cómo estás?, me preguntaba el bartender, con un tono simpatético. Me sorprendía, porque ninguno de ellos debería saber acerca de la mierda que Pieter y yo pasamos la semana pasada. Pude haber estado mejor. ¿Por qué preguntas? Bueno, después del accidente de Pieter, simplemente te desapareciste por un ¿Qué tiempo. pasó? ¿Qué con El accidente de Pieter. ¿Qué carajo pasó mientras estaba en mi apartamento? Mi expresión hizo la situación muy clara. Oh, hermano, pensé que ya sabías. Luego me contó. Pieter había empacado sus cosas, alquiló un carro con la intención de salir al pueblo, y había conducido en un estado extremadamente intoxicado, y golpeó un árbol a 120 kilómetros por hora. Oh, no. El carro se hizo trizas, y Pieter murió en el impacto.
Oh, Después de unos minutos de verga. silencio, recuerdo pararme y solo caminar fuera. Caminé sin rumbo por varias horas, tratando de tomarle sentido a lo que había pasado. Y Oh, eventualmente me encontré de Pieter. vuelta en mi complejo de apartamentos. Encontré una pieza de papel colgando de mi buzón y empecé a llorar cuando la leí. Mi querido amigo, he decidido abandonar. Perdón, es que me da risa de que el momento está triste, pero el güey usa la misma foto del gordo con el vodka, pero con un filtro gris. Bruh. Este lugar. Ay, No güey. puedo soportar más la sombra que está sobre nosotros. Espero que me vengas a visitar algún día. Me has ayudado mucho en muchos malos momentos, pero esta vez no puedes ayudarme. Si decides venir, puedes encontrarme en X lugar. No exactamente escrito de esta forma, pero entiendes la idea. Lloré por tanto tiempo que aún pareciera una eternidad. Aún lagrimeo Por lo mientras menos escribo no lo esto. mató un venado. True. Después de 1 o 2 meses. O sea, ¿qué decidí salir sería de peor? Rusia y Porque comenzar de siento nuevo. que le va a doler más Sé el que hecho de nunca que puedo ni siquiera escapar fuera de un mi venado, pasado, fuera de el las pesadillas miedo que que le sigo causaron los sufriendo de vez en venados, cuando. ¿no? Pero puedo poner una suficiente distancia entre ese momento y el ahora. En teoría sí lo Aún mataron los extraño al venados, maldito pero bastardo cada no día. físicamente, Pero lo cual creo nunca que es voy a olvidar el peor. increíble amigo que era. Ahora vivo seguro, en el corazón de una gran ciudad, muy muy lejos de cualquier venado. A veces me gusta ir en viajes en muchos de los bosques más escénicos, pero se siente tan falso. Los bosques europeos no tienen el mismo sentido crudo de los bosques rusos. A veces extraño mi antigua casa. Solo desearía que no hubiera una abundancia de animales terroríficos acechando en el bosque. No he experimentado nada sobrenatural desde que me moví y finalmente aprendí a dormir correctamente. Hablo regularmente con un psiquiatra acerca de mis experiencias y me siento más en control de mis miedos ahora. Y bueno, esa es mi historia. Créeme si quieres, de cualquier forma es 100% real para mí. Wow. Y la siguiente vez que tengas una oportunidad, por favor, dedícale un trago a Pietro. Dale honor a su memoria como el hombre que era. Adiós. Estaba pa'l Pieter, coche tu madre. Mi último vaso. Salud. Salud, gente. A la verga. Para esto estamos. Qué rico. Cine. Les dije, la historia del guardabosques ruso es muy buena. Me parece, no sé, viejo, tengo sueño, pero me encanta un chingo el hecho de que al final, a pesar de tener un final triste, ¿no? Tú dices, pero al menos no lo mató un venado. Pero ese es el chiste, güey. No lo mató un venado. Lo mató el miedo que le causaron los venados. Y al fin y al cabo, entre toda esta historia, tú dices, ¿hay algo sobrenatural o no? Porque al fin y al cabo son cosas que pasan en la vida real. Y es como, ¡verga! Es curioso. Me parece interesante. Hágale una serie en Netflix. Uy, yo vería eso.